Hola, saludo a mis 11 suscriptores. Si aún no eres un suscriptor, te invito a que te suscribas para estar actualizado el contenido que se va a compartir en este canal, donde hablaremos sobre algunos aspectos de filosofía y posteriormente haré una lista de reproducción donde se aborden temas de física para nivel universitario. Sobre todo me concentraré en cuestiones como mecánica clásica, mecánica cuántica y un poco de óptica. Así que hoy veremos a un autor muy chido, que es bastante conocido y popular, como lo es el señor Platón. Platón llevó sangre de la alta nobleza ateniense, nació en Atenas, lo pongo así, nació en Atenas, cambió esto a teclado mexicano, alrededor del 427 antes de Cristo. Sus padres fueron Aristón y Perictione. Y adivinen qué ocurre con el nombre de Platón. En realidad no es su nombre, es su apodo. El verdadero nombre de Platón es, adivinen, Aristócles. Y le llamaron Platón porque Platón significa el de espaldas anchas. Así que el apodo de Platón pues, vino dada su robusta complexión, entendido robusto, pues, como una persona pues, que tiene, en este caso, bien marcados los músculos. Y era algo que pues, Platón tenía pues, prácticamente un cuerpo que llamaríamos actualmente atlético. Y sus dotes eran universales, no solo en el terreno del espíritu, sino también del deporte, en que resaltó particularmente en el pugilato. El pugilato será muy similar a lo que se conoce actualmente como la pelea greco-romana, o si quieren verlo como una especie de UFC, solamente que en el pugilato se peleaba desnudo. En la guerra de Corinto alcanzó distinciones militares en la caballería y por su alcurnia y cualidades se hubiera consagrado de buena gana a la política, pero la democracia lo rechazó como aristócrata que era. Se dedicó a la poesía, pero esta tampoco pudo satisfacerla. La tarea, perdón, de su vida la halló finalmente en la filosofía, para la que lo ganó Sócrates, cuyo fiel discípulo fue durante 8 años, hasta la muerte de Sócrates, que ya lo vimos en el video pasado, pues murió tras beber la cicuta, tras la condena que recibió por parte del jurado ahí en Atenas. En adelante vio en la filosofía la fuente de toda sabiduría y el camino único para la vida sana, privada y pública. Platón también pensaba que el Estado solo puede ordenarse debidamente por un saber a fondo y solo alcanzará la verdadera constitución cuando los filósofos sean reyes y los reyes filósofos. Así que este era el ideal platónico del Estado, que el Estado estuviera bajo, o que mejor dicho, que tuviera como cabeza a lo que conocemos como pues, un rey filósofo, por decirlo de una manera. La ejecución de Sócrates sin duda alguna fue para Platón una gran conmoción, o sufrió una gran conmoción, se impresionó bastante. Y para huir de persecuciones y recuperar la paz interior abandonó Atenas y marchó a Megara junto a Euclides. Y el deseo por ampliar su formación lo llevó a Egipto, donde admiró una antiquísima cultura, y después a Cirene, donde Teodoro lo inició en la geometría. Hacia el 395 a.C. volvió a Atenas y tomó parte como jinete en la guerra de Corinto. Después hay etapas dentro de la vida de Platón. Aquí les voy a hablar sobre una importante, que sería sus viajes a Sicilia. Intereses sin duda científicos impulsaron a Platón hacia el 390 a.C. a emprender un viaje a Sicilia, al sur de Italia, para conocer allí más de cerca la filosofía de los
pitagóricos. Estos filósofos, de los cuales si no estás al tanto, pues hay un video dentro del canal que te puede servir para que averigües más sobre los pitagóricos. Y pues allí cayó hasta tal punto bajo el conjuro, bajo el encanto de aquella escuela que se le pudo calificar como una especie de Pitágoras revivido. Arquitas de Tarento, que era filósofo general, le produjo tal impresión que lo escogió por modelo de su rey y filósofo. Platón fue introducido también después en la corte de Dionisio I, tirano de Siracusa, donde trabó amistad profunda y permanente con el yerno del tirano, sería Dion. El tirano oyó al principio con mucho interés las ideas de Platón sobre el estado ideal, pero luego se le hizo sospechoso y lo entregó al enviado espartano, quien lo vendió como esclavo en Quina. Pero por fortuna, allí lo compró Aníceris, que era igualmente socrático, y lo envió a Atenas. Y luego en el año 367 pasó el poder a Siracusa a Dionisio II. Platón emprendió un nuevo viaje a Sicilia, pero para tentar nuevamente fortuna. Nuevamente en vano, Dion fue desterrado y es despedido en desgracia. Y el tercer viaje lo hizo en el 361 a.C. No tenía otro fin que reconciliar con la corte de Dion, el amigo desterrado. Y pues fue otro fracaso porque en vez de reconciliar, pues provocó que a Dion lo asesinaran. A Platón lo encarcelaron y solo gracias a la intercesión de Arquitas pues, fue puesto en libertad y de allí fue mandado a Atenas. Así que no pudo ver plasmado su ideal del Estado, del rey filósofo, por todas las desventuras que le pasaron. Así que después siguió una nueva etapa que sería la fundación de la academia. Platón fundó en Atenas, fue fundada en Atenas en el año 387. Y es una escuela que persistió, para que vean todo lo que duró, hasta el 529 después de Cristo. O sea, fue una escuela que duró siglos, casi duró un milenio. Así que un instituto bastante interesante. El modelo de la academia fue la Liga Pitagórica, de la cual pues en su viaje conoció Platón. La enseñanza se daba por exposición oral y Platón la estimaba tanto que en su parangón llamaba un bello juego a la actividad literaria. Para defenderse contra intrusos, la exposición oral era difícil de entender, hasta tal punto que dicen los cómicos, los académicos mismos solo comprendían lo dicho cuando ya eran viejos. Se enseñaba particularmente aritmética y geometría, y de hecho en la inscripción de la academia decía, nadie entre que no sepa geometría. Aquí se nota particularmente la gran influencia que tenía la escuela pitagórica sobre los académicos. Pero se daban también lecciones sobre astronomía, sobre derecho y sobre filosofía. Los académicos usaban ya entonces un traje especial, usaban un gorro elegante, manto corto y bastón, que los poetas cómicos utilizaron constantemente para ridiculizarlos en sus obras. Y pues, los relacionaban con simple vanidad, todas esas cosas que usaban. Y a ejemplo de los pitagóricos, en la academia también se admitieron a mujeres. Y para que tengan en cuenta, la academia era inclusiva, pues para la época era una tremenda novedad. Y a lo que se refiere a su vejez y muerte, el fracaso del viaje de Sicilia del 367, que fue cuando mataron a Dion, le produjo una evolución espiritual de Platón, produjo la evolución espiritual de Platón una verdadera rotura que se percibe en los diálogos de la vejez, como así se lo conoce. El asesinato de Dion, quien en la flor de la juventud lo había inflamado en loco amor, como se suele decir ahí en los diálogos, y a quien se mantuvo unido con pitagórica fidelidad, lo quebrantó psíquicamente. Platón no se casó, y la mujer no tuvo apenas papel alguno en su vida, y se sintió después en su vejez completamente solo. Corporal y espiritualmente Platón se hizo viejo. Sin embargo, precisamente los graves desengaños lo hicieron madurar interiormente. Toda la antigüedad le tributó admiración, y vio en Platón el ideal de una personalidad de armónica madurez. Así que como pueden ver, la vida de Platón no, a pesar de venir de una familia aristocrática, no fue nada fácil.
Mm, Vamos a ver un poco sobre su doctrina. Tenemos en primera instancia las ideas. Vamos a ponerlo así, el núcleo de toda la filosofía platónica es la teoría de las ideas. Vamos a contestar unas preguntas. ¿Por qué las ideas? ¿Qué son las ideas? Los sofistas habían declarado variables todas las percepciones, pero Sócrates pudo demostrarles cómo detrás de todas las opiniones pasajeras hay algo que es permanente, como vemos en el video pasado. Y ese algo permanente es el concepto, el cual es una idea universal que se aplica a un conjunto de cosas particulares. Así que es una característica que tiene el concepto, que es una idea que se aplica a muchos particulares, dentro de los cuales pues, quedan definidos por este concepto. Por ejemplo, si yo tengo el concepto de un gato, pues cuando yo miro un animalito y cumple con las características de lo que es un gato, pues ya sabré que en realidad pues, es un gato. Así que esa es como la característica principal del concepto. Ahora bien, a los conceptos permanentes deben de corresponder objetos permanentes, es decir, que no cambian. Si hay algo universal, tiene que haber ideas, en este caso, que existan por sí mismas. Mas como en este mundo variable no se dan en ninguna parte, debemos suponer que existe otro mundo invariable, que es lo que Platón llama el mundo de las ideas, o el topos uranos. De este modo, precisamente por la antítesis entre los sofistas y Sócrates, llegó Platón a la concepción de sus ideas. Así que esencialmente, dice, okay, eh, Sócrates encontró que había algo permanente, algo universal dentro del análisis de las cosas, y ese algo, ese concepto, pero este concepto tiene que haber una correspondencia, tiene que haber un correlato, y ese correlato sería la idea, la cual habita lo que se conoce como el mundo de las ideas, que es otra dimensión. Así que lo que hace Platón con el mundo de las ideas es dividir la realidad ontológicamente en dos. Sería pues, el mundo ideal y el mundo sensible, el mundo de las ideas, el mundo que conocemos actualmente y que percibimos a través de los sentidos. Así que divide la realidad en dos realidades, en dos esferas. Vamos a decirlo así. Aunque bueno, deberían de estar fundamentalmente separadas, ¿no? ¿Qué son las ideas? Podemos entenderlas desde el plano lógico, también podemos entenderlas desde un plano metafísico o ontológico, si quieren verlo. Y también podemos mirarlas desde una dimensión ética. Desde una dimensión lógica, consideradas las ideas platónicas son lo mismo que el concepto de Sócrates. Son aquello común que, a despecho de todas las diferencias individuales, forman el sustrato de todas las cosas de la misma especie. En estas ideas invariables se funda la auténtica ciencia, que es también invariable. Luego tenemos la cuestión metafísica, y las ideas son el verdadero ser de las cosas. A diferencia, así que para Platón, ¿qué es más real? Para él son mucho más reales lo que sería el mundo de las ideas que este mundo que percibimos con los sentidos. Tiene mayor realidad ontológica. De ahí que sería un error
definir o enmarcar la filosofía platónica dentro de lo que sería la filosofía idealista entendida en el sentido del idealismo alemán, donde el mundo existe dado que hay un ser pensante, con el hecho del pensamiento construye toda la realidad. En otras palabras, para el idealismo, el mundo en sí no existe, sino solamente existe el mundo para sí. En cambio, dentro del realismo platónico, que es en lo que lo embarcamos nosotros, decimos que el mundo de las ideas para Platón constituye una esfera ontológicamente real e incluso con una ontologicidad, por decirlo de una manera, mucho más real que el mundo sensible que se percibe con los objetos. En otras palabras, para Platón, el mundo de las ideas no es solamente un supuesto teórico, sino que en realidad sí existe y tiene aún mayor realidad. Podemos ponerlo de esta manera, que es lo que él conoce como el símil de la línea. Aquí tenemos el plano, si quieres verlo, ontológico. Aquí tiene el plano, eh, podemos llamarlo epistemológico. Así que ontológicamente, pues aquí están las ideas y acá abajo epistemológicamente pues sería concepto, que es esto que estamos poniendo aquí. Aquí tenemos en el plano ontológico tenemos las cosas que percibimos con los sentidos, que vamos a llamar las cosas sensibles, y aquí pues a través de la sensibilidad intuimos estas cosas. Mientras más esté de este lado, va a tener mayor realidad y va a tener mayor comprensión lógica. En cambio, si estás para acá, va a tener menor realidad y va a ser menos comprensible. Así que algo así, esto se le conoce como la analogía de la línea o el símil de la línea. Ahí viene en el libro de la República. O sea, a finales del libro, esto lo pueden checar. Libro quinto, o lo voy a poner así en su cita. República, es un diálogo muy muy bonito. Ah, no, es el 6, es el 6. Si mal no recuerdo, pues me corrigen luego. Pero ahorita estoy hablando de memoria. En la República 6, al final, viene lo que se conoce como el símil de la línea. Y aquí pueden ver sobre esto. Ha utilizado, Platón lo desarrolla mucho mejor que yo. Y ahí lo puedes checar si quieres todavía aprender o ver un poco más sobre esta cuestión. Y éticamente, miradas, la idea es aquel, sobre todo la principal, aquel bien en sí, que da a todas las cosas y acciones su valor moral. El bien no consiste, como creía Sócrates, en la mejor inteligencia o conocimiento, pues en tal caso tendría que haber buenos ladrones, embusteros y participaciones. ¿En qué consiste pues este bien? Lo voy a poner. El bien consiste en la participación de la idea permanente del bien en sí. Para esto, Platón utiliza un diálogo bastante bello, o mejor dicho, un mito bastante bello, que se los paso al costo. Se conoce como el mito de la caverna. Aquí, bueno, lo puedo desarrollar brevemente en un instante. Dice que hay una serie de sujetos que pues, enfrente de ellos hay una pantalla, vamos a ponerlo así. Y aquí hay una serie de individuos que han estado atados con cadenas de tal manera que desde su nacimiento, de tal manera que solamente pueden mirar la pantalla que está delante de ellos. La pantalla se proyectan sombras. ¿Sombras de qué? Pues sombras de unos objetos que pasan detrás de ellos. Entonces una manera en la que yo visualizo es como si aquí hubiera un pasillo, de hecho Platón se lo dice, y hay unos sujetos que agarran unos palos y vienen con unos objetos sostenidos así como con unas varillas semejantes a las que se utiliza con los titiriteros. O sea, esto sería una barrera de tal manera que no se puedan ver a los sujetos que están pasando aquí por el pasillo. Aquí supongamos que se van para una cueva y van pasando. Y detrás de ellos hay un fuego que con su luz, al incidir sobre el objeto, proyecta una sombra. Así que lo que se mira sobre la pantalla es la sombra del objeto. Luego Platón dice, supongamos que
momento uno de esos discípulos se libera. No menciona cómo el mecanismo, pero da a entender que no se libera por sí mismo, sino que hay alguien que lo libera y sale de la caverna. Si la caverna se puede ver como algo así como un ascenso, y al momento de salir de la caverna, pues mira diversos objetos, por ejemplo, mira un árbol, que parece como tipo brócoli, mira al sol, y pues en este caso el sol es el que representaría la idea del bien, que ilumina todas las cosas, toda la realidad, y son visibles debido a que pues pertenecen o participan de la luz del sol. Y al salir el sujeto, inicialmente se encandila pues, por la luz, es como cuando sales de un lugar muy oscuro, sales y te da la luz, pues te encandila de machín. Así que él se da cuenta pues, cómo era su realidad antes y lo que hace es volver. Platón dice que creen que le pasa a la persona que voló. Lo más probable es de que pues, si llegaran a liberarse, pues a este compa lo matarían. Y pues, está muy bonito todo lo que dices, pero pues no. De aquí viene la siguiente pregunta. ¿Por qué se regresa a esta persona? Porque se siente con la obligación moral de, una vez conocida la idea del auténtico bien, hay una frase que dicen los escolásticos que es el bien es difusivo de sí mismo. Así que sí, esto es patente, por ejemplo, cuando tú miras una buena película y dices, no, pues voy a compartirla, le dices a los demás, oh, mire esta movie, mírala, o cuando tomas un buen cafecito, un postre, una buena comida, o tienes una bonita experiencia, inmediatamente tiendes a compartirla. ¿Por qué? Porque el bien es difusivo de sí mismo. Cuando tú disfrutas algo bueno, quieres que los demás, o por lo menos la gente que aprecias, o incluso cualquiera, pues, que aprecie, que viva, que participe de ese bien. Y mediante este mito de la caverna, Platón trata de ejemplificar su concepción, vamos a decirlo, ética, también metafísica y lógica de, de lo que sería de la participación de la idea del bien. Así que es un mito bastante bello. ¿Dónde lo puedes encontrar? Pues el libro eh, República. En el libro 7 iniciando, ahí está ese diálogo, si lo quieres leer de forma directa. Allí lo puedes encontrar sin ningún problema. Es altamente recomendable. También se puede ver como la experiencia de la educación, de cómo la educación no es otra cosa más que un camino, un itinerario que nos va guiando poco a poco a salir de la oscuridad, de nuestros prejuicios, de nuestras sombras, y cómo el conocimiento es una herramienta liberadora que nos lleva, de cierta forma, a ser mejores personas. También este mito de la caverna me gusta verlo eso como la experiencia pedagógica de una persona que es guiada por un maestro fuera de la caverna y que una vez que esta persona ha crecido tiene la misión de regresar y liberar a otros. Así también esa es la tarea principal del filósofo, que es la de educar, hacer que los demás piensen, que pues se atrevan a utilizar su razón por sí mismos, que no estén idiotizados con los prejuicios, con las ideas que regularmente nos dan las personas del gobierno o la misma educación, sino que te atrevas a pensar por ti mismo y trates de intuir esta idea del bien, llegar al conocimiento de estas ideas. En ese sentido, la filosofía de Platón es sumamente liberadora, sumamente interesante. De ahí que venga el siguiente tema, que sería conocimiento de las ideas. Como las ideas no se encuentran en el mundo de las cosas variables, en las cosas que intuimos a través de los sentidos, tampoco pueden desprenderse de ellas, como sugería Sócrates. Así, por ejemplo, la igualdad de dos líneas iguales no está en las líneas, sino que hemos de tener previamente nosotros esta idea para poder luego examinar en su igualdad aquellas líneas. Así acontece con todas las percepciones de los sentidos, que solo son posibles porque están ya presentes ideas a prioríticas, a priori antes de la experiencia. No necesitamos producir esas ideas, pues se hallan, más las voy a poner, no necesitamos producir las ideas, pues se hallan ya hechas en el alma desde los tiempos en que las contemplamos junto a los dioses. Hay otro mito, ahorita no tengo la cita, tal cual, ahí se las debo,
Si están interesados, ahí me pueden poner en los comentarios pues, cuál es la cita y con mucho gusto se las digo, pero pues, por el momento no la tengo en la mano. Hay un mito que se conoce como el mito del carro alado. Es otro mito que nos sirve para entender esta doctrina de Platón. En el mito del carro alado dice que hay un sujeto que conduce, que está en un coche, un carro. Ah, caray, bueno, no sale mal. Es un carro con tres, ¿no? Es un triciclo. Y se tiene así sus riendas y va pues dirigiendo a... Bueno, esto debería ser un caballo. Ah, no, dibujo el zar. Pero total, son dos caballos, que sería un caballo blanco y un caballo negro. Y en este mito, pues el caballo, eh, así dice que es el alma humana. El alma humana vivía en otra dimensión, que sería el mundo de las ideas o Topos Uranos, donde los dioses viajaban en torno a lo que sería pues, la idea del bien o lo que serían las ideas. Entonces aquí estaba el alma siguiendo a los dioses en torno a las ideas, pero por desgracia uno de los caballos es negro y pues de esa manera el alma se precipitó hacia un cuerpo y de ahí que el cuerpo sea considerado como cárcel del alma, a semejanza a la doctrina de los pitagóricos. Así que, ¿cuál es el deber que tiene el sabio? El deber del sabio es reconocer, más que conocer, es reconocer las ideas que se habían captado en el mundo de las ideas. Y ese reconocimiento se le conoce como reminiscencia. De ahí viene la doctrina de la reminiscencia platónica. El conocer las ideas es un reconocer. Es la reminiscencia, el recuerdo de esta experiencia que teníamos con los dioses. Y de ahí que pues, la misión al momento de encarnarte, al estar en esta prisión, es volver a recordar estas ideas y generar una ascensión de una vida, eh, vamos a decirlo, inferior a una superior. De ahí que se sostenga junto con Platón, dado que el alma es inmortal, la cuestión de la transmigración de las almas. Y ahí menciona en ese mito del carro alado, pues cuánto tiempo tarda en volver, a lo que recuerdo eran milenios en volver a través de esta experiencia, así que actualmente estamos en esta dinámica de regreso a lo divino. Y pues por eso compartimos. Así que al momento de entrar en contacto con las cosas es un recuerdo, es una reminiscencia de estas ideas que ya nosotros intuíamos o conocíamos en el mundo de las ideas. Y así es como se conocen las ideas, un reconocimiento de las ideas. En este, en este vórtice de conocimiento, vamos a decir lo que se tenía con los dioses. Y pues después tenemos lo que sería la jerarquía de las ideas. Platón admitió, que lo pongo así, Platón admitió primeramente solo ideas éticas. Admitió lo bueno, lo hermoso, lo justo, lo piadoso, etc. Luego añadió también ideas matemáticas como igualdad, unidad, lo par, lo impar, etc. Pero finalmente se vio obligado a atribuir ideas a las cosas, todas de la naturaleza y hasta del arte. Pues nada puede existir si no es por participación de una idea. Por eso hay idea de los pelos, la sociedad, de los piojos, etc. Ahora bien, como unas ideas son por su fuerza y alcance superiores a otras, en la pirámide de todas las ideas podemos finalmente subir a la punta, que es la idea del bien. El bien es el sol que hace visibles todas las ideas. El bien es la plenitud del ser y por eso todo ser es bueno. ¿Por qué? Porque participa de este bien. Platón tiene ojos abiertos para la realidad del mundo. Sabe que si el justo viniera a este mundo se le encadenaría, le sacarían los ojos
y crucificarían. Sin embargo, en este sistema no hay lugar para el mal. ¿Por qué? Porque el mal es un no ser. Más el orden de las ideas en la pirámide no es solo una ordenación lógica de géneros y especies, sino a la vez una ordenación de capas y estratos ónticos que mutuamente se condicionan. Como les decía en el mito de la caverna del libro séptimo de la República, se muestra cómo los prisioneros consideran primeramente las imágenes de las sombras sobre la pared como la realidad misma. Luego ven las cosas del mundo externo que proyectan las sombras y finalmente reconocen que también estas cosas son sombras de las ideas. Primeramente tomaron las imágenes de las imágenes por la realidad misma, luego las imágenes hasta que vieron las ideas, en las ideas la verdadera realidad. La visión de la verdadera estructura del mundo es condición previa de la recta política, educación y moralidad. Así que por lo pronto aquí dejo este video, luego haré otro para continuar una segunda parte donde analizaremos la concepción del alma en Platón, lo que es el Estado y la idea de Dios en Platón. Así que pues, por lo pronto, pues, para no alargar demasiado este video y no cansarlos, nos vemos en la siguiente sesión. Sí. Chao.